Bueno, jóvenes, pues muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Perdón. Hay algunos de sus compañeros que vi que me habían pedido pues permiso para la clase. Supongo que van a ser más los que van a faltar, más allá de los que habían pedido permiso. Entonces, bueno, de todos modos, vamos a tratar de avanzar un poco con la clase. Para que no llegue el caso de que pues nos atrasemos, ¿sí? Y pues bueno, porque aún nos faltan algunos temas por ver. Y ok, vamos a comenzar entonces. Antes de iniciar como tal, ¿alguno de ustedes dos está compartiendo el dispositivo por el que están tomando la clase? ¿No? Ok. De acuerdo. Entonces son Reina, Gerardo y Germán. Ok. Bien, jóvenes. Entonces, ¿qué recuerdan de la última clase que tuvimos? ¿Qué es lo que vimos? Ok, concepto de arbusto, hierba. Bien, gracias, Reina. Planta, arbusto, árbol, hongo, alga. Sí. Y Germán, ¿usted qué recuerda de lo que vimos en la clase pasada? Ok, dice sobre los biomas, exacto, también vimos eso. Sí, también Gerardo dice, ¿no? Que comentamos sobre algunos tipos de bosque. Bien, entonces, vamos a... Disculpen, estoy con un poquito de tos todavía, pero espero que no nos impida tener una buena clase. Vamos a poner la pantalla para compartir. Y me dicen si ya pueden ver la pantalla compartida. Sí, maestra, sí se ve. Gracias. Entonces, resumiendo todo lo que hemos visto hasta ahora, recordemos primero que vegetal es una descripción, una característica que significa que algo es sésil, que no puede ir de un punto A un punto B. Entonces, todos aquellos organismos que no puedan ir de un punto A un punto B por sí mismos, que necesiten una fuerza externa, se le va a llamar un organismo vegetal. Pueden ser plantas, pueden ser algas, hongos, o incluso algunos tipos de animales. Y entonces la vegetación va a estar constituida por todos estos organismos que no pueden moverse de un punto A a un punto B. La mayoría, generalmente, son plantas, pero también son algas y hongos. Entonces, nada más para resumir y para dejarlo en claro,
Las plantas, los hongos y las algas sí son vegetales. Son vegetales. Pero no son organismos iguales. Las plantas y las algas tampoco son los mismos. Ambos hacen fotosíntesis. Cambian la materia inorgánica a orgánica. Pero las plantas sí tienen una diferenciación en sus tejidos y viven en la tierra, son terrestres, y las algas no tienen diferenciación en su tejido, pueden ser unicelulares o multicelulares, pero no hay diferencias en sus tejidos como tal, no muy marcadas, y ¿cómo se llama? Y son acuáticas, necesitan vivir en un ambiente acuático. Y los hongos, pues bueno, son organismos heterótrofos, es decir, ellos sí necesitan consumir materia orgánica y la siguen transformando a materia orgánica o materia inorgánica. Pero ellos comen materia orgánica y los otros materia inorgánica. Ok. Pero estos tres nuevamente sí son hongos. Digo, son vegetales. Disculpen, son vegetales, son parte de la vegetación. Ok. Bueno, entonces después vimos que la distribución de clima está fuertemente relacionado con la distribución de la vegetación en México. Y empezamos a ver cómo esta clasificación de la vegetación hecha por Rendowski tiene se basa primero en el tipo de vegetación principal que tiene este bioma. Un momentito, permítanme. Ok, gracias. Y aquí veíamos, ya empezábamos a ver la diferencia entre árbol, arbusto y hierba. A ver, y vienen las preguntas para ustedes. A ver, Reina. No está Reina, ¿verdad? ¿O sí está? Sí está. Reina, ¿cuál es la diferencia entre una hierba y un arbusto? Germán, ¿cuál es la diferencia? ¿O son las diferencias principales entre un árbol y una hierba? Y finalmente, Gerardo, ¿cuál es la diferencia entre un árbol y un arbusto? Ok, a ver, dice Germán.
La diferencia entre un árbol y hierba es que la última crece en un tronco leñoso. Perdón, la última crece en un tronco leñoso. Bien, gracias, Germán. Gerardo, un árbol son aquellos que tienen un solo tronco y son altos. Arbustos se caracterizan por tener varios troncos y sus ramas salen muy cerca del suelo. Gracias, Gerardo. Y Reina, el arbusto posee ramificaciones de la base y es leñoso, la hierba no posee tronco. Perfecto. Ahora, la pregunta es para los tres. ¿Puede ser la misma especie de planta convertirse en un árbol o un arbusto? ¿O solamente, no sé, los pinos solo pueden ser, pueden ser árboles o también se pueden convertir en arbustos? Los pinos, los oyameles, los cachos de venado, ellos se pueden convertir solo en árboles o solo en arbustos o pueden ser las dos. Yo creo, maestra, que por ejemplo, al hablar de un pino en sí, en su especie, pues es un árbol, en su esencia, Ok. creo yo. Sí. Reina dice, pues pueden ser ambos, ya que va a depender del crecimiento, ya que influyen muchos factores, ok. Y Germán, ¿usted qué opina? Tal vez no hablemos de un pino, pero de cualquier otro tipo de planta leñosa. Puede ser convertirse en árbol o arbusto, o solo pueden ser destinados a convertirse solo en árboles o solo en arbustos. ¿Usted qué piensa? Ok, gracias, Germán. Bien. Bueno, en parte sí tiene razón su compañero Gerardo en que, pues bueno, un pino no fue el mejor ejemplo para preguntar, porque ellos suelen ser más rectos en su forma de desarrollo. Pero, hablando de otras especies, pues bueno, para empezar, sí, tienen razón. Los árboles, arbustos y hierbas, bueno, los árboles y arbustos se van a distinguir de las hierbas porque las hierbas son tiernas, tienen un tallo tierno y crecen hacia arriba o hacia afuera. Y las plantas leñosas van a crecer, hacia arriba, ¿no? Las hierbas. Y las plantas leñosas van a ir creciendo hacia afuera. Y pues, bueno, son más firmes, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo primero. No importa exactamente la estatura, sino la conformación de la planta. Y después, en cuanto a la diferencia entre árbol y arbusto, recordemos que en esta ocasión vamos a tomar esta medida arbitraria de que si el árbol tiene un tronco de fuste, es decir, sin ramas, de 1 metro, entonces sí va a ser un árbol, y si tiene menos de 1 metro y ya empiezan las ramificaciones, se le va a considerar arbusto. Es decir, puede haber un arbusto de 3 metros, 3 metros, y un árbol de 2 metros, y la diferencia va a estar en el tronco. Si este árbol tiene 1 metro de fuste y 1 metro de follaje, sigue siendo árbol. Si este arbusto tiene 50 centímetros de fuste y el resto, los 2 metros y medio más de follaje, va a ser arbusto.
Entonces, hablando de diferentes especies, tal vez les digo no del pino, pero sí de otras especies de plantas, va a depender del desarrollo de varias condiciones que esta planta desarrolle sus ramificaciones antes o después del metro de fuste. Entonces sí puede ser a ver cómo se llama este árbol, permítanme. ¿Cómo se llama? El roble. Me parece que el roble es uno de los de las especies que pueden crecer de los dos tipos. Depende de cuando empiecen a ser podados, bueno, a ser comidos, la temperatura, las condiciones y también de qué edad tenga. Entonces puede ser en forma de arbusto y después crecer a un árbol, o o siempre quedar como arbusto o crecer luego como árbol, ¿no? Bien. Entonces, veíamos que para esta clasificación primero tenemos que ver qué es lo que más se encuentra, ¿no? Si es bosque, generalmente tiene un segundo, Adai. ¿Y quién más? Ya son todos. Ok. Generalmente, o bueno, más bien, la mayoría de su vegetación está dominada por árboles. Sí hay arbustos, sí hay hierbas, de todo, un poco más, de otros tipos de vegetales, pero lo que hay más son árboles. De ahí, van a estar los matorrales, donde lo más predominante van a ser los arbustos, y finalmente el pastizal, donde lo predominante son las hierbas. Sí tienen de otros vegetales, otras plantas, otros arbustos, otros árboles, pero lo que domina es esto. Ok, después nos iremos por el clima u otras características principales ya de la vegetación. Por ejemplo, aquí en el espinoso, pues bueno, la mayoría de las plantas tienen espinas. El xerófilo, bueno, vamos a ver ahorita por el tipo de clima y otras cosas. Los de coníferas y quercus, bueno, es porque la mayoría de sus árboles son coníferas, plantas que se reproducen por medio de conos, y los quercus, pues es un género de árbol, de planta. El mesófilo de montaña, también conocido como de niebla, pues se encuentra en las montañas, y bueno, y el tropical, pues bueno, va a ser o subtropical o etcétera, pero en este caso es bosque tropical, el que se encuentra en México. Va a caracterizarse por la humedad y por la temperatura. Temperaturas que no bajan mucho, suelen ser cálidas, y pues bueno, hay cierta cantidad de humedad. Claro, dependiendo de las lluvias, va a tener más o menos humedad, pero finalmente sí van a ser va a tener más humedad que, por ejemplo, los otros, ¿no? Que el matorral xerófilo, el espinoso, y hasta ahí. Y finalmente, también aquí teníamos esta división entre el bosque tropical perennifolio, subperennifolio y caducifolio. Y esto tendría que ver con el porcentaje de plantas que tiran sus hojas en la época de más sequía. Lo vamos a repasar rápidamente ahorita, pero los perennifolios son en donde la mayoría de las plantas no tiran las hojas. Los caducifolios son donde ya muchas plantas tiran sus hojas. Y el subperennifolio es como el intermedio, ¿no? El grado medio. Ok. Y bueno, también está la vegetación acuática y subacuática, que son los que se encuentran más cerca de los lugares, pues, de los cuerpos de agua o dentro de los cuerpos de agua. Permítanme un segundo, jóvenes, ya regreso. Ya vengo, permítanme unos 5 minutitos, ya estoy de vuelta. Ya, gracias por su paciencia, jóvenes. A ver, veo que hay algunos más integrados. Uriel.
Les vuelvo a preguntar, jóvenes, ¿alguno está compartiendo pantalla con alguien más? Bueno, ok. Entonces, tenemos estos tipos de vegetación. Y la vez pasada, la clase pasada, empezamos a ver, ¿no? Empezamos con el más húmedo de todos, el bosque tropical perennifolio, y aquí nos empieza a hablar, ¿no? Aquí los árboles son de 25 a 60 metros generalmente, son árboles bastante altos, tienen bejucos y epífitas, es decir, lianas y plantas, otros tipos de vegetación que crecen encima de los árboles, los usan como base. Y bueno, empieza a hablar también de la parte perennifolia de este tipo de bosque. Ya nos dice que la mayoría son árboles altos. Ya lo de bosque. Nos habla también de la parte tropical, que la temperatura media anual es mayor de 20 grados Celsius. Y aquí llueve bastante, tiene de 0 a 3 meses secos y tiene unos 500 a 3000 milímetros, 1500 a 3000 milímetros de precipitación al año, es decir, en total todo lo que llueve en promedio son de 1,5 metros a 3 metros, entonces vemos que es muchísima agua. Y pues bueno, la mayoría permanecen verdes todo el año, algunos sí tiran el follaje, sus hojas, cuando tienen flor, pero más del 75% van a tener sus hojas todo el año, es decir, menos del 25% por la época más seca van a tirar sus hojas, pero pues eso es bastante poquito, ¿no? Porque en la siguiente, donde vemos que también son bosques, pero ya los árboles son más bajitos, van de 15 a 40 metros para empezar. La temperatura media anual sigue siendo más de 20, pero la precipitación se reduce de 1000 a 1600 milímetros. Es decir, pasó de 1500 a 3000 a 1000 a 1600. De lluvia, es mucho menos agua y tiene de 3 a 6 meses secos. Y también vemos que aquí ya del 25 al 50% de las plantas y de los árboles van a tirar sus hojas. Entonces ya es una cantidad mucho mayor y por eso se le llama subcaducifolio. Y después entramos a la parte del tropical caducifolio, donde los árboles ya son todavía más bajos. La misma cantidad entre el 25 y el 50% pierden las hojas, pero aquí hay dos cosas, ¿no? Uno, ya empieza a haber cactáceas columnares y candelabreiformes, es decir, cactus, que son, los vimos esa ocasión, déjame ver si lo tengo aquí. No. Tampoco. No está. Ok. Nada más para recordar, cactáceas columnares son estas, pues el típico cactus que parece una columna, y los candelabriformes son las que parecen candelabro, como estas, que tienen varias ramificaciones. Estas son las columnares, rectas, y las candelabriformes que, bueno, tienen este tipo, ¿no? Esta forma. Ok, y los rosetófilos son aquellos que tienen forma de roseta, como estas, por ejemplo. Vamos a poner rosetófilo rápidamente. Y son estas que tienen como varias espinitas, ¿no? Como estas, que parecen rosetas.
un punto salen varios hojas carnosas, o bueno, hojas puntiagudas. Y bueno, esos son los rosetófilos. En este tipo de vegetación ya empezamos a ver este tipo de plantas, aunque sigue siendo predominantemente por árboles, pero ya empiezan a ver este tipo de plantas. Son más bajos y a pesar de que sí se parece bastante al subcaducifolio, por un lado no tiene tantas cactáceas ni rosetófilos, y además aquí va a llover mucho más que en esta parte. Aquí va a llover de 1000 a 1600 y aquí va a llover de 600 a 1200 de precipitación. Va a tener muchos más meses secos. Aquí va de 3 a 6 y aquí va de 5 a 8. Y la temperatura media anual sí va a ser un poco más un poco más cálida tal vez, ¿no? Pero no tan cálida. Después empezamos a ver, bueno, terminamos de ver esto, ¿verdad? ¿Recuerdan si empezamos a ver la parte del bosque espinoso o ya no lo vimos? Ese no lo vimos, maestra. Hasta ahí nos habíamos quedado. Le iba a explicar. Perfecto, muchas gracias. Entonces, nada más para cerrar, el caducifolio lo encontramos en la vertiente del Pacífico, cubre grandes extensiones continuas desde el sur de Sonora y suroeste de Chihuahua hasta Chiapas, y está en la parte de Baja California Sur. Y en el lado del Golfo hay franjas aisladas como en Tamaulipas, San Luis Potosí y el norte de Veracruz, también en el centro de Veracruz y algunas en Yucatán y Campeche. Entonces, también si nos fijamos, aquí es mucho más verde, lleno de vegetación. Aquí ya empieza a haber algunos cambios de colores dependiendo de la temporada de secas. Pero seguimos viendo que pues sí hay también varias plantas, es más vegetal. Y aquí ya empezamos a ver lugares un poco más rocosos, un poco más secos. También se llegan a ver muy verdes en la época de lluvias, pero en la época de secas ya se ven más cafés. Bien, ahora con el bosque espinoso. Aquí vemos que ahora los árboles pasan de 15 o de 2 a 8 metros a árboles espinosos, para empezar, que van de 4 a 8 metros de altura en general, pero hay algunos que sí llegan a 15. Aquí empezamos a ver que son árboles espinosos. Conocemos muchos y hemos ido a lugares como como se ven claramente en las imágenes, vemos que hay pues árboles con muchas espinas, ¿no? Tienen una densidad variable, es decir, o hay muchos que están bastante juntos o no tanto, o hay lugares en donde están más espaciados. Ellos pierden sus ojos durante la época de secas, perdón, y además las plantas espinosas existen con frecuencia, cactáceas con forma de candelabro. Disculpen un segundito. Ya, gracias por su paciencia. Entonces, sí, empezamos a ver ya signos de que pues hay menos agua, menos humedad, hay más cactus, cactáceas, plantas que necesitan almacenar más, tienen que poder almacenar más tiempo el agua. Y bueno, este tipo de vegetación se encuentra en donde hay suelos profundos, oscuros, más o menos ricos en materia orgánica, y también en suelos calcáreos, con bastante calcio. Hay una altitud, se encuentran en una altitud de 0 a 2200 metros sobre el nivel del mar. Aquí veíamos que se encuentran de 0 a 1900, son lugares un poquito más bajos, más altos. Aquí de 0 a 1300, todavía más bajos. Y aquí de 0 a 1000, todavía más bajos.
Entonces nos vamos dando cuenta que también conforme van subiendo, bueno, vamos avanzando, vemos que estos tipos de vegetación se encuentran cada vez en lugares más altos. Ok. O bueno, pueden encontrarse en lugares más altos, ¿no? Aquí el clima que se desarrolla, pues bueno, tiene una temperatura media anual de 17 a 29 grados Celsius, en general. Ya es un poquito más cálido, pero vemos también que es una diferencia un poco mayor, ¿no? Tiene oscilaciones de 4 a 18 grados Celsius, es decir, puede no variar mucho o puede variar bastante. ¿Por qué? Por la falta de humedad. ¿Por qué? Porque la precipitación media anual aquí ya va de 350 nada más a 1200 milímetros. Aquí va de 600 a 1000, de 1000 a 1600, y de aquí de 1500 a 3000. Entonces nos damos cuenta que la cantidad de agua es todavía mucho menor. Aquí eran de 5 a 8 meses secos y aquí también van a ser de 5 a 9 meses secos, es decir, la mayor parte del año no llueve. Por lo tanto, la vegetación ha tenido y los organismos han tenido que emplear estrategias para almacenar más tiempo el agua, o para no perder tanta. Ok. Y bien, entonces nos damos cuenta que aquí el escenario se ve mucho más, más destacado, ¿no? Sí, en algún momento hemos pasado por lugares como por ejemplo en la Mixteca, etcétera, nos damos cuenta que en lugares donde hay poca humedad, el clima cambia muy repentinamente. En el día hace muchísimo calor, hay mucho sol y en la noche las temperaturas pueden bajar bastante, hasta el punto que llega pues a helar, ¿no? Este tipo de vegetación está en la planicie costera de Sonora y Sinaloa, también en forma discontinua hasta entrar a la península de Yucatán. También lo encontramos en Tamaulipas, San Luis Potosí, el extremo norte de Veracruz. Y tiene una vasta proporción, en el Bajío, que va de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, y se encuentra en manchones en Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua. Entonces aquí empezamos a ver. Vamos a ver la goma. Nuestro bosque tropical perennifolio, aquí donde se ve que llueve mucho, el subperennifolio, donde pues llueve tanto, pero no tanto. Ya tenemos características un poco más secas. Luego el tropical caducifolio, que todavía hay lugares, sigue siendo bastante húmedo, pero también hay partes más secas. Y luego ya empezamos con el bosque espinoso, que son estos manchones más claritos. Este de aquí, estos de acá, alguno que otro por aquí. Y bien, vamos a pasar con el matorral xerófilo. Bien, ya pasamos la parte de bosques, donde lo que predomina son árboles. Ahora vamos a pasar a esta parte de matorral xerófilo, donde lo que va a predominar son arbustos. Aquí vamos a encontrar diferentes comunidades vegetales que caracterizan a las zonas áridas y semiáridas. Aquí hay arbustos altos o árboles bajos. Cualquiera de las dos, la mayoría son arbustos. Y vemos que ya no crecen tanto. Cactáceas grandes o pequeñas, y empiezan a ser todavía más comunes estos cactus. Especies arbustivas o subarbustivas de hojas alargadas y angostas. Esto con tal de no tener una superficie tan amplia que les permita, o que haga más bien que pierdan una gran cantidad de agua. Un estrato subarbustivo espinoso, también hay muchas espinas aquí, y perennifolio a diferentes alturas. Este último estrato subarbustivo espinoso y perennifolio son ya plantas que están hechas porque las de arriba estuvimos viendo que son plantas de hojas un poco más grandes, tal vez, plantas que a final de cuentas sí se han adaptado a las condiciones de poca agua, pero no por completo. Aquí ya estos tienen adaptaciones que se encargan de que ya no tengan que perder las hojas para poder
para no tener pérdidas durante la época de secas, sino que ahora sí las van a mantener porque, bueno, las hojas sabemos que nos sirven para el intercambio de gases y para empezar a ¿cómo se llama? Absorber la energía, para recibir la energía lumínica del sol, para llevar a cabo sus procesos de fotosíntesis. Entonces, sin las hojas, pues se nos muere la planta. Si tuvieran la misma estrategia que los otros de tirar sus hojas en la época de secas, sería mucho tiempo sin hojas y pues no tendrían que tener otro tipo de mecanismo para hacer sus procesos. Entonces no sería muy viable. Lo que ellos hacen ahora es empezar a tener estrategias, bueno, desde la parte subcaducifolia, se acentúa más en la caducifolia y ahora más en el bosque espinoso, de otras pérdidas para no perder agua y seguir haciendo fotosíntesis e intercambio gaseoso. Déjenme ver dónde está, un segundito. Bien, rápidamente, cuando vemos una planta, carita, ¿dónde está? Aquí está. Sabemos que pues ellas, ya sabemos, son autótrofos, transforman la materia inorgánica en orgánica, y además ellos nos proporcionan oxígeno. Ok, pero no sé si alguno de ustedes haya escuchado en algún momento que las plantas también respiran. ¿Han escuchado esto que dicen que no te duermas con una planta dentro de tu cuarto porque te roba el oxígeno? ¿Quién ha escuchado sobre eso? Entonces, ¿alguno de ustedes ha escuchado esto? Sobre que no se debe dormir con plantas dentro de un cuarto porque nos roban el oxígeno. Ok, bueno. Por ahí está ese dicho. Bueno, ese dicho no está muy bien fundamentado. Se basa en sí la forma en la que trabajan las plantas, pero es como una mala interpretación de estas. Ok, rápidamente les comento. Lo vamos a ver más adelante, cuando veamos ciclos bioquímicos. Pero las plantas pues tienen dos fases de proceso de nutrientes y de gases. Algunos les llaman la fase oscura y la fase luminosa. En la fase luminosa es donde pues está la fotosíntesis, entra dióxido de carbono y sale oxígeno, y van a estar procesando pues el resto de los componentes inorgánicos. Pero las plantas no solamente necesitan más o menos algo parecido, Germán. Así es. En la noche, o bueno, en la fase oscura más bien, van a
van a respirar, es decir, van a hacer el intercambio de gases y van a consumir oxígeno y expulsar dióxido de carbono. Las plantas también consumen oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Pero bueno, esto lo van a hacer todo el tiempo. Se le llama fase oscura y fase luminosa más que nada porque la fase luminosa únicamente se hace en presencia de su fuente de energía lumínica. Y la fase oscura pues se le puso así nada más porque digamos es como la parte contraria a la fotosíntesis. Pero se lleva tanto de día como de noche. Todo el tiempo, como vemos aquí, si hay sol o como si no hay, van a consumir oxígeno y van a sacar dióxido de carbono. Lo que pasa es que la fotosíntesis solamente va a ser durante el día, durante la fase donde hay iluminación. Entonces, es como si tuviéramos otro ser vivo durmiendo en el cuarto. No nos va a robar oxígeno, pero sí va, o sea, no más que otra persona que duerma en la habitación o un animalito o lo que sea. Pero pues sí, no nos va a estar produciendo oxígeno mientras ellos no tengan luz. Entonces, bien, van a hacer este intercambio de gases. Las plantas siempre van a hacer este intercambio de gases por medio de las hojas. Sabemos que las hojas tienen, las plantas. Tienen estos organelos, los cloroplastos, para recibir las cantidades de energía lumínica y poder llevar a cabo los procesos. Para eso tienen las hojas y también las tienen para hacer el intercambio de gases por medio de ellas. Esta es una hoja de una planta que se encuentra en donde hay una cantidad suficiente de humedad. En estas hojas van a tener algo que se llama estomas, que son unas aberturas en las plantas que pueden abrirse y cerrarse y por medio de ellas hacen el intercambio de gases. Entra CO2 y entra oxígeno y sale CO2, sale oxígeno y sale vapor de agua. Esto con el simple hecho de la física, recordemos que si tenemos un cuerpo a una temperatura más alta que otra, la temperatura va a empezarse a pasar al cuerpo más frío. Por lo tanto, este se va a enfriar y este se va a calentar. Lo mismo con la humedad. Si hay más humedad dentro de la planta que afuera, entonces quien va a empezar a perder humedad es la planta hasta que llegue a equilibrarse con el ambiente. Si hay más humedad en el exterior que dentro de la planta, pues entonces la humedad va a entrar. Y pues si están iguales, pues así se quedan, ¿no? Entonces, en una situación normal, donde hay cantidades suficientes de agua, pues ellos van a abrir y cerrar sus estomas. Los van a tener varios, los van a tener la mayor parte del tiempo abiertas, y pues bueno, así se la van a pasar. Y van a además, por cada proceso van a sintetizar carbono. Van a sintetizar 3 carbonos, por eso se llaman plantas C3. Bien, hay plantas que necesitan sobrevivir a condiciones en donde hay mucho menos humedad. Entonces, gracias a la evolución, tienen varios mecanismos que los han ayudado a no perder tanta humedad o consumir más, no verse tan afectados por la falta de humedad. ¿Cuáles son estas? Una, tiene la posibilidad de abrirlos y cerrarlos una mayor cantidad de veces. Tienen menos estomas, son más estratégicos y además hay otros que son capaces de procesar por medio de su metabolismo, más carbonos por cada respiración. En vez de que sean 3, respiran 4, transforman 4 y
Hay otros que pues tiran las hojas durante la época de secas. Aquí es necesario aclarar que, por ejemplo, si vemos las películas del norte de los continentes, es decir, películas europeas, bueno, donde hay algo pasando en Europa o en Estados Unidos, vemos que hay árboles que durante la época de otoño van a ponerse naranjas, tiran sus hojas, y en invierno no tienen nada hasta que en la primavera empiecen a salir, ¿no? Y uno pensará que es por el frío, pero si nos damos cuenta, aquí en México, nuestros árboles también tienen una temporada en la que sus hojas se suelen poner naranjas, las tiran, y después vuelven a crecer. Pero eso no ocurre nada más o no exactamente en otoño. Al contrario, ocurre cuando está haciendo mucho calor, en los meses de abril, mayo, etc. Y eso se debe más porque las plantas no tiran sus hojas por la época de frío, las tiran, sí también por la época de frío, pero las tiran más bien por la falta de humedad. Cuando hay mucho más frío, hay mucho menos humedad. Entonces, eso es una de las razones por las que tiran sus hojas. Claro, también en lugares donde nieva, pues les ayuda a que no se dañe la estructura del árbol por el gran peso de la nieve, o entre otras cosas, ¿no? Pero es por la falta de humedad. Hay otros que incluso, como los cactus, que pues bueno, ya no tienen hojas, son verdes y almacenan agua, o sus hojas son carnosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pues bueno, aquí en el bosque espinoso ya empiezan a tener estas estrategias donde o metabolizan mucho mejor el carbono, o cierran sus estomas. Otra estrategia es que en el día cierran los estomas, no hay mucho intercambio de gases, y en la noche es cuando los abren para llevar a cabo su intercambio de gases. Y así, en el día, pues no hay tanto sol, no hay tanta falta de humedad, en la noche se condensa la humedad y ya no pierden tanta agua. Bien. Pues bueno, estas son algunas de las características de nuestro matorral xerófilo y de lugares en donde pues hay cada vez menos agua. De tipos de vegetación donde están preparados para tener menos agua. Pero claro, estas plantas, esta vegetación tiene miles de millones de años de evolución. Es decir, si ponemos ahí un pino, bueno, no un pino, un abeto, o cualquier árbol que sea más como para clima tropical, pues se nos va a secar aquí si no lo regamos, ¿no? Pero bueno, ok. Este tipo de vegetación de matorral xerófilo, aparte de que tiene árboles más pequeños, ya empiezan a tener más espinas y hay más cactáceas, se presenta en suelos someros, suelos bastante superficiales, en las bases de los cerros. La altitud a la que se suelen encontrar es de los 0 a los 3000 metros sobre el nivel del mar. Ya pasamos esta parte de 2200 y ahora aumentamos hasta 800 metros más sobre el nivel del mar para que se puedan encontrar este tipo de vegetación. El clima que se desarrolla aquí tiene una temperatura media anual de 12 a 26 grados Celsius, es un poquito más fría, más fresca, pero nos damos cuenta que hay un grado mucho mayor todavía. Si aquí el promedio va de 17 a 19, que son 12 grados, aquí ya son 14 grados de diferencia. Y uno podría decir, no, pues está bien, ¿no? Pero uno es el promedio y otra es que dependiendo de la temperatura, nosotros como seres humanos, como seres animales, podemos cambiar de comportamientos para protegernos de este clima. Pero ellos como plantas, como vegetales más bien, no pueden moverse de un lado a otro y entonces dependen de otras adaptaciones para poder llevar a cabo sus procesos. Y cada grado genera cambios bastante significativos en ellos. No pueden ponerse un abrigo, no pueden resguardarse en algún lugar. Si baja mucho o sube mucho la temperatura. Ellos se tienen que aguantar. O bueno, más bien tienen otras estrategias para que no les afecte. La precipitación mensual aquí suele ser menor a 700. Va de 100 a 400 milímetros al año.
Entonces vemos que aquí ya es enorme la diferencia. Si el bosque espinoso va de 3.500 a 1.200, aquí ya lo mayor es el doble de lo menor de aquí, y lo menor es muy poquito, 100 centímetros, perdón, milímetros al año. Es muy poquito, y ahora si lo comparamos de 100 a 400 a la cantidad de agua que cae aquí en el bosque tropical perennifolio, que va de 1.500 a 3.000, pues es monumental, ¿no? Abismal. Y pues nos damos cuenta también como la vegetación aquí es bastante tupida, y aquí es todavía mucho más salteada, hay mucho más roca, etcétera, ¿no? Y nos damos cuenta como aquí a simple vista se ve que el suelo no es muy profundo. Ok. Aquí tienen de 7 a 12 meses secos, es decir, hay ocasiones en que no llueve ni un solo mes al año. Llueve muy, muy, muy poquito. Y también hay sitios que tienen de 900 a 1.600 milímetros de precipitación, pero pues las condiciones tanto de la tierra como del clima hacen que siga siendo muy, muy, muy seco. ¿A qué me refiero con la tierra? Bueno, si son suelos someros, y si se drenan rápido, o bueno, con que sean someros, pues aunque caiga mucha agua no se mantiene. Y también si llega a llover mucho puede que sea nada más por temporadas, por ocasiones. No, esta lluvia que encontramos en los otros lugares se suele repartir a lo largo del año, a lo largo de 3, 6 meses, 9. Y aquí las lluvias son muy puntuales, son muy de a poco, y cuando llueve pues llueve muchísimo y deja de llover. Y ya, ¿no? Con esa agua es la que tienen que recolectar los vegetales para pues seguir existiendo, ¿no? Sí, podríamos decir que el matorral xerófilo es el desierto que conocemos de otra manera. Así es. Si nos damos cuenta, el bosque tropical perennifolio se parece a la selva, tropical alta. Aquí la selva media, y esta la selva baja seca. El bosque espinoso parece un matorral, y el matorral xerófilo parece un desierto. Como les comentaba, las clasificaciones de desierto, selva y bosque son clasificaciones más a la europea, por decirlo así, donde no tenían una variedad como aquí. Entonces, sí les podemos poner otro nombre, como usted dice, sí, las zonas desérticas, pero es tanta la diferencia, la variedad a otros lugares europeos, hay gradientes muy diferentes que por eso ahora se les llama, se basan en características no únicamente de cómo se ve y de clima, sino que se basa en características más vegetales, como les estoy comentando, como el que domina si árbol, arbusto o hierba, las características de las plantas, la temperatura y la humedad, etc. Pero sí, en resumidas cuentas a su pregunta, el matorral xerófilo se presenta en lo que podríamos conocer como desierto. No únicamente ahí, también hay partes, se va a combinar con lugares como con el bosque espinoso y el pastizal, pero generalmente sí la zona que conocemos como desierto es el matorral xerófilo. Como lo dice, se distribuye en la mitad septentrional del país, de Baja California a Tamaulipas y a lo largo de la altiplanicie hasta Hidalgo y el Estado de México, y también se presenta en el Valle de Tehuacán en Puebla y Oaxaca. Y si nos vamos acá, vemos que es una extensión bastante grande del matorral xerófilo. Cuando hablábamos de los grandes desiertos, cuando estábamos viendo la parte de México es un país megadiverso, y no sé si recordamos aquí rápidamente. Cuando vimos este tema y estábamos viendo los países megadiversos,
Aquí. Bueno, no, así. Nos damos cuenta que que estas franjas son como las franjas de los grandes desiertos. Obviamente no están exactamente, pero vamos a cambiar el color. Vemos que aquí se encuentran los grandes desiertos, todo por aquí, aquí y aquí. Bueno, tiene una gran variedad de plantas, pero vemos que si recordamos, pues en esta parte de Estados Unidos y el norte de México hay grandes desiertos también. Ahora, estos desiertos son el equivalente a esta parte, esta grandota que estamos viendo del matorral xerófilo. Y vemos que se reparte ocupa gran parte de nuestro México. Ok. Bien, el siguiente tipo de vegetación son los pastizales. Bien, aquí, bueno, también se les llama zacatonales o páramos de altura y sabanas. Dependiendo de dónde se encuentren geográficamente o qué tipo de hierba es lo que predomina. Pero el pastizal, para empezar, está dominado por hierbas, ¿no? Plantas que no son leñosas. Aquí la altura media de estas hierbas va de los 20 a los 70 centímetros. Puede haber más altos, puede haber más bajos, pero pues son 70 centímetros, pues ya es bastante altito, ¿no? La cobertura de la vegetación suele ser menor del 50% y a veces supera el 80%. Bien, este tipo de vegetación se encuentra con suelos de pH de 6 a 8, bastante neutro. Tiene una textura de migajón arcilloso y migajón arenoso. Está muchas veces en suelos rocosos o profundos, de coloración rojiza, café o grisácea. Ahora, como mencionábamos aquí, este tipo de vegetación de pastizal se va a dividir dependiendo de sus características, de qué es lo que más predomina en el tipo de hierba y en dónde se encuentra geográficamente. Y cómo es este lugar. Están los páramos de altura, que van a estar en lugares bastante altos, y las sabanas que van a estar en lugares donde hay mucha planicie, las sabanas. Entonces, la altitud en metros sobre el nivel del mar para los pastizales va a ser variable. Por ejemplo, para los zacotonales, va de los 1000 a los 2500 metros sobre el nivel del mar, aunque también hay algunos a 450 metros. Los páramos de altura van de los 4000 a los 4300, son lugares muy altos, muy altos, donde ya es tan alto el lugar que ya no es posible para los árboles y los arbustos crecer. Si nos damos cuenta, a veces cuando estábamos viendo los bosques, si bien la temperatura y la humedad influye mucho en que los árboles sean más altos cada vez, también que estén a metros sobre el nivel del mar, no tan altos. Si nos damos cuenta, aquí su altura máxima es de 1000. Aquí de 1300, luego aquí de 1900, 2200, 3000 metros, hasta los 3000 metros. Entonces, si bien todos parten desde los 0 metros, la mayoría, conforme vamos subiendo, vamos avanzando, vemos que cada vez van siendo más altas, más grandes las altitudes en las que se pueden encontrar. Claro, con un clima cálido en general,
y los árboles cada vez van siendo más bajitos. Aquí lo mayor es 1000 metros, pero los árboles son 60 metros. Aquí lo mayor es 1300, pero los árboles ya bajan a 40 metros. Aquí lo mayor es 1900, pero los árboles ya bajan a los 15 metros casi, ¿no? Pero van entre 2 a 8. Aquí sube a los 2200 metros sobre el nivel del mar, pero igual los árboles bajan de 4 a 8 metros y a veces hasta los 15. Y aquí, pues bueno, son arbustos ya nada más altos o árboles bajos, y la altura es de hasta los 3000 metros. Entonces, aquí ya son tan altos los lugares que no es posible para los árboles crecer. ¿Por qué? Por las condiciones de presión. Sabemos que entre más alto, pues la presión es diferente. No tienen protección de otro tipo de cuerpos montañosos, por ejemplo, ni protección del viento. No es tan fácil protegerse de las adversidades del clima, entre otras cosas. Entonces, por eso es que, y bueno, también muchas veces en los páramos de altura, pues hace muchísimo frío y muchísimo viento. No hay ningún rompevientos como en el caso de las montañas, y tampoco se disminuye la velocidad de Entonces, pues bueno, por eso suelen crecer nada más hierbas. Y en las sabanas, pues bueno, son lugares bastante planos. Y aquí ya la altura va de 0 a 150 metros sobre el nivel del mar. Son lugares ahora sí muchísimo más bajos, pero aún así pues son lugares donde solamente crecen pastos, y suelen ser lugares bastante planos, ¿no? Aquí el clima, y bueno, el suelo pues ya es como arcilloso, como de migajón, ¿no? Como con boronitas. El clima que se desarrolla aquí es diferente. Esto todavía les digo, no les he puesto la tarea, disculpen, pero no tienen no se los puedo adelantar. Pero bueno, la temperatura media anual va de 12 a 20 grados Celsius, ya es mucho más fresco. Pero esto en el caso de los zacatonales. Digamos que los pastizales como intermedios, ni tan altos ni tan bajos. En los páramos de altura es mucho más frío. Bueno, en los páramos de altura va de 3 a 5 grados Celsius, con mínimas de menos 10 grados. Entonces nos damos cuenta que es un lugar mucho más frío. Y las sabanas ya son un poquito mucho más cálidas, de 22 a 27 grados Celsius. Entonces nos damos cuenta que aquí lo que se va a diferenciar, bueno, va a haber muchas razones por las que va a haber un pastizal, pero se van a diferenciar, se van a clasificar por a qué altitud se encuentra este pastizal. La precipitación media anual de los zacatonales va de los 300 a los 600, no llueve tanto, porque además tiene de 6 a 9 meses secos, y si llueve, pues de todos modos no va a llover tanto. En los páramos de altura va de los 600 a los 800 milímetros, y mucha de esta agua va a ser en forma de nieve. Un paréntesis aquí: toda la precipitación, o lo que se le llame precipitación, es todo el agua que caiga del cielo a la tierra. Eso es precipitación. Puede ser en forma de hielo, de nieve, y también incluso en forma de niebla. Bueno, algo así. Y en forma de agua generalmente. Pueden ser lloviznas, gotas gruesas, etc. Entonces, la nieve es parte de la precipitación. Y en las sabanas suele ser mayor de 1000 milímetros, y puede ser hasta 2500. Ya es mucho más húmedo. Y aquí hay de 0 a 6 meses secos. Es de los lugares más húmedos que hay. Perdón. Y bueno, ¿dónde se encuentran? Casi en todo el país existen pastizales de algún tipo.
pero muchos son más extensos en las regiones semiáridas y de clima fresco. O hace demasiado frío, o bueno, son bastante frescas, perdón, o no hay mucha agua que caiga. Pero pues esto depende del tipo de pastizal que sea. También muchos pastizales no se sabe si se encuentran de forma natural, siempre han estado ahí, porque otro tipo de vegetación no los ha poblado, o son el resultado de la labor del ser humano, del paso del ser humano que ha quitado la vegetación principal, que eran árboles, arbustos, etcétera, y entonces lo que empieza a crecer primero son las hierbas y después pueden ser empezados a colonizar por arbustos y luego árboles, dependiendo de la región y de la cantidad de agua y las posibilidades. Rápidamente les explico esta parte. Este proceso se llama sucesión, donde la vegetación generalmente va a tener un ciclo, en donde tenemos un terreno sin poblar, ya sea porque hubo una erupción o se abrió la tierra y salió nueva tierra del centro de la tierra, no sé si me explico, o hubo un incendio, o el ser humano cortó los árboles, lo que sea, pero tenemos un terreno sin poblar y entonces no van a llegar de repente los árboles a menos de que reforestemos, ¿no? Pero este proceso natural siempre se ha dado, claro, es mucho más lento si o bueno, es más rápido si nosotros plantamos los árboles, siempre y cuando ellos tengan la capacidad de poder repoblar. Bien, de forma natural tenemos el terreno sin poblar y luego empiezan a llegar las plantas pioneras anuales, como los dientes del león, etcétera, etcétera. Todas estas plantas que luego vemos en el cemento, que son muy buenas para crecer en donde sea, estas son las pioneras. Si se reproducen anualmente, etcétera. Y luego empiezan a crecer plantas, hierba y plantas perennes. Perdón. Que son ya estas que no suelen tirar hojas. Y duran un poquito más de tiempo. Luego empiezan a crecer, a preparar el suelo. Si nos damos cuenta, aquí es el suelo sin nada. Empiezan las hierbas y aquí primero son puras rocas y las plantas, las pioneras, empiezan a romper el suelo y empiezan a hacer tierra. Y conforme van teniendo la capacidad de hacer tierra, empiezan a llegar nuevos organismos que necesitan lugares un poco más amables para ellos, por decirlo así. Es decir, un arbusto no puede crecer en pura hierba, un árbol no en pura hierba, necesita la tierra, y una vez que ya está la tierra ya pueden crecer, y una vez que están ahí empiezan a preparar todavía más el terreno para ellos mismos y aprovechan mucho mejor que los primeros que llegaron. Es decir, un arbusto, si tiene las condiciones, va a aprovechar más la tierra que una hierba. Y lo mismo con los árboles. Los árboles van a aprovechar mucho más esta tierra, una vez que ya es lo suficientemente profunda, que un arbusto o una hierba. ¿Por qué? Uno, por sus raíces, que pueden ser mucho más profundas, son más especializados, y además, como van a crecer más, tienen la mayor capacidad de encontrar la energía lumínica, y los que quedan como hierbas y como arbustos, pues ya no tienen no les va a llegar esta luz porque ya se le está acaparando aquí el árbol. Y entonces pues así se continúa el ciclo, ¿sale? Rápidamente esto. Entonces no se sabe si los pastizales todos son naturales o muchos son por la acción del ser humano, son parte de una sucesión. Ok. Luego tenemos el bosque de Quercus, que bueno, que son encinos más que nada. Y pues bueno, como lo dice su nombre, son lugares donde la vegetación principal sí son árboles, y estos árboles son encinos. Diferentes especies de encinos. Quercus esto, Quercus el otro. Quercus, recordemos, es un género, y para una especie es el género y la especie. Entonces, son diferentes tipos de este tipo de árbol. ¿Qué es lo que caracteriza aquí? Bueno, son formaciones a veces densas o al menos cerradas, suelen estar algo juntas entre ellas,
Sus alturas pueden ser bastante variables, de entre 2 a 30 metros. La mayoría están en forma de árbol, pero algunos encinos sí pueden estar en forma de arbusto, dependiendo de su desarrollo, como lo decían sus compañeros. Y hay algunos que llegan hasta los 50 metros. Tienen hojas de diferentes tamaños y tienen texturas coriáceas. Se encuentran en sustratos ígneos, es decir, en suelos de roca ígnea. Creo que esto ya lo están viendo con el maestro Gustavo. Ya están viendo los tipos de suelos. Si no, se los dejo de tarea para no adelantarlos. Sedimentarios también. Los ígneos, recordemos. A ver si ya lo vieron. Ok. ¿De dónde viene la roca ígnea? ¿Cuál es el origen de esta roca? ¿Ustedes recuerdan? Sí, como lo dice su compañero Gerardo, del magma cuando se solidifica. Entonces, a ver, ¿quién es Gerardo, verdad? Ok, entonces, pues bueno, estos pueden encontrarse después en lugares donde no tiene mucho, que se solidificó el magma, pero también en suelos sedimentarios donde, recordemos, va depositándose la materia orgánica, el polvo, poco a poco, y se van haciendo capas y capas y capas, y entonces con el peso de las capas de arriba, esto se va a contraer, y entonces vamos a tener varias capas de suelo. También se encuentran en estas. También en suelos profundos y planos, suelos rocosos, inclinados o pedregosos, de diferentes texturas como la arcilla y la arena, coloración variada y con un pH más o menos ácido de 5.5 a 6, 6.5, perdón. Y entonces vemos que pueden crecer en varios lugares, ¿no? Y pues bueno, la altitud en la que se encuentran suele ser de 0 a 3100 metros sobre el nivel del mar. Tienen una altitud mucho más variable que nuestros bosques tropicales y nuestros bosques espinosos. Aquí el 95% se encuentra entre los 1200 y los 2800. Son lugares un poquito más altos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Por qué pueden llegar un poco más alto y los árboles aún así son bastante más altos? Bueno, más que nada porque primero la temperatura media anual no es tan caliente, va de los 10 a los 26 grados Celsius. Y la precipitación sí es bastante, pero no es tanta. Va de los 350 a los 2000 metros, perdón, hasta los 2000 milímetros de precipitación media anual. Entonces, aquí ya la diferencia es, tiene de 0 a 9 meses secos. Entonces la diferencia es temperaturas más bajas, suelos un poquito más ricos, alturas más altas, y bueno, las temperaturas, la precipitación sí suele ser, pues, en buena cantidad. Puede llover muy poco, pero puede llover bastante. Y pues bueno, la cantidad de meses pues suele ser bastante variable. Pero al tener una temperatura no tan alta y tener una precipitación más abundante y un suelo que les permite almacenar el agua, entonces esto hace que puedan seguir habiendo árboles en lugares más altos y donde a veces no llueve tanto, pero también no son tan cálidos como para que sea un bosque tropical perennifolio. Perdón. En México se presenta en caletas montañosas, al ser lugares donde hay bastante agua,
y lugares más altos, pues bueno, se puede presentar en cadenas montañosas. Y se tienen encinares en toda la República Mexicana, menos en Yucatán y Quintana Roo, porque bueno, aquí son más cálidos, entonces quienes tienen más oportunidad de existir ahí, de colonizar, pues son vegetación más del bosque tropical perennifolio, ¿no? O vegetación más acuática. Bien, ok. También tenemos los bosques de coníferas, y estos van a estar constituidos por especies de coníferas que se reproducen por medio de las piñas. Y bueno, algunos géneros de coníferas, son los pinus, de los pinos, los abies, los abetos, los copresus, los juníperos, picea y pseudotsuga, Y a veces se encuentran otros géneros de latifoliadas, como quercus, encinos, arbutus, salix y aldus. Pero lo que más predomina son estos son las coníferas. ¿Dónde se encuentran? En diferentes tipos de suelo y se caracteriza por habitar las tierras templadas y semihúmedas. ¿Por qué no se encuentran aquí los bosques tropicales? Más que nada por la temperatura, que es mucho más fría. Propias de las zonas montañosas. Y en México, pues son más frías y se encuentran en lugares más altos. En México se encuentran desde el nivel del mar hasta el límite de vegetación arbórea de las altas montañas, arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, los bosques de coníferas sí se encuentran en lugares todavía más altos que los quercus, pero en lugares en donde se encuentra tanto coníferas como quercus es más algo de cuestión de competencia, es decir, el que llegó primero y el que pudo adaptarse mejor es el que se queda ahí. El que llegó primero, la especie que llegó primero se pudo adaptar mejor y se empezó a reproducir más rápido, es el que coloniza y ahí queda. Entonces, por lo demás, es un poco azaroso si es un bosque de coníferas o de puro quercus. Bien. Luego tenemos el bosque mesófilo de montaña, donde, pues bueno, este es un bosque denso, es decir, tiene mucha vegetación, y generalmente los árboles van de los 15 a 35 metros de alto, aunque hay algunos que llegan a ser más de 60 metros de alto. ¿A qué le suena? Igual a los árboles que se encuentran en el bosque tropical perennifolio. Solo que, bueno, aquí esta comunidad incluye árboles perennifolios y caducifolios, y el 75% de las especies llega a perder el follaje en los meses más fríos del año. ¿Por qué? Lo mismo, porque el cambio de temperatura y de humedad pues es bastante. Entonces sí tienen que perder en algún momento las hojas. Hay bastante humedad, pero hay mucho frío y entonces este frío drena la humedad. Presentan sotobosque muy desarrollado, así como epífitas, es decir, el sotobosque es todo lo que va a crecer debajo del follaje. Entonces aquí el sotobosque es bastante desarrollado, va a seguir encontrándose, y muchas plantas que van a crecer encima de los demás árboles. Van a crecer como a grandes alturas, ¿no? O bueno, a más altura. Está permítanme, vamos a cambiar de color. Está en suelos someros o profundos, pueden ser de los dos tipos. Tiene bastante materia orgánica. ¿Por qué? Porque al igual que en la parte de los bosques tropicales pernifolios, hay tanta vegetación que también van a estar cambiando constantemente de hojas. No las están tirando todo al mismo tiempo, pero así como nosotros la piel cada vez siempre vamos a tirar un poco de escamas, lo mismo las plantas van a tirar a veces hojas, a veces corteza, ramas, etcétera, ¿no? Entonces esto va a ser una gran cantidad de materia orgánica. Y eso hablando solo de la vegetación. Igual todos los demás organismos que viven ahí, pues van a dejar sus desechos o cuando mueren quedan ahí y pues hacen más materia orgánica. Y los suelos también son bastante húmedos durante todo el año.
La altitud a la que se encuentran son de 600 a menos de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Si nos damos cuenta, aquí es bastante húmedo porque la precipitación media anual va de los 1.500 a... Bueno, es mayor de 1.000, va de los 1.500 a los 3.000, al igual que aquí en el bosque tropical perennifolio, de 1.500 a 3.000, pero aquí hace muchísimo más frío. La temperatura media anual aquí va de los 12 a los 23 grados Celsius y la otra va a partir de los de los 20 grados Celsius. Y además, aquí la altura va desde los 600 a los 2.700 metros sobre el nivel del mar. Es bastante altito, aunque no demasiado. Y aquí va de los 0 a los 1.000. Entonces, vemos que pues sí, las condiciones del ambiente van a crear o van a dejar que algunas plantas sí puedan crecer o no. La vegetación pueda crecer o no, ser favorecida, y por eso tenemos estas diferentes formaciones. Bien, entonces se encuentra distribuido de forma discontinua sobre la vertiente atlántica de la Sierra Madre Oriental, desde el suroeste de Tamaulipas hasta el norte de Oaxaca y Chiapas. En México, en Oaxaca, tenemos nuestro bosque mesófilo de montaña. Del lado del Pacífico su presencia es mucho más dispersa, pero es conocida desde el norte de Sinaloa hasta Chiapas, y también se encuentran pequeños manchones en el Valle de México. Entonces vamos aquí. Y nuevamente ya vimos a los otras señalizaciones en el mapa. El pastizal, vemos, aquí hay pastizal, aquí hay pastizal. Aquí, acá. También tenemos a nuestros bosques de coníferas y quercus, que están bastante entremezcladas y expandidas. Si nos damos cuenta, pues como las condiciones son casi las mismas que necesitan para crecer, pues bueno, muchas veces la competencia es saber quién gana el área y ya, ¿no? Entonces por eso los revolvieron aquí. Luego tenemos nuestro bosque mesófilo de montaña, que pues bueno, se encuentra en las montañas, y vemos que son manchones mucho más pequeños. Aquí, todo por acá, y por acá, ¿no? Pero aún así, pues es lo bastante significativo como para que lo mencionemos aquí. Y y para que se pueda ver representado en el mapa. También, como les comentaba, se conoce como bosque de niebla. ¿Por qué? Porque pues hay mucha niebla todo el año, o una gran parte del año. Aquí casi no mencionan esta parte de los meses secos, porque generalmente casi no tienen meses secos. Siempre está lloviendo o siempre hay bastante humedad, pero aquí lo que hace que tiren las hojas pues ya es el frío. Y pues sí, a veces sí la falta de humedad, pero no es tanto. Entonces lo pierden un ratito, pero pues bueno, ok. Y finalmente tenemos nuestra vegetación acuática y subacuática. Estas las revolvieron porque son muy poquitas, pero y además pues las van a resumir en una sola, ¿no? Aquí sí se encuentra de diferentes formas, tanto leñosas como arbustivas y herbáceas. Están tierra adentro, y también en el fondo de los terrenos, o sea, más de manera continental, dentro del continente. También por ejemplo, las orillas de las lagunas costeras también se encuentran, cerca del mar, las bahías protegidas y las desembocaduras de ríos. ¿Dónde están? En superficies pantanosas o de agua dulce.
Aquí puede ser de una o de otra. Claro, las especies no van a ser las mismas, pero como es vegetación que está muy cerca del agua o en el agua, pues bueno, por eso aquí las menciono, ¿no? Se arraigan en el fondo de cuerpos de agua de corriente lenta y estacionarios, lagos, lagunas, etcétera. Tanto de agua dulce como de agua salobre, es decir, salada y dulce, perdón, como los manglares. Y también se encuentran en orillas de zanjas, canales y remansos de ríos. Estos se encuentran casi siempre desde el nivel del mar, porque bueno, se encuentran en las lagunas costeras, etcétera, entonces tiene que estar desde el nivel del mar, pero también se encuentran hasta los 2270 metros sobre el nivel del mar. Es decir, pueden llegar a estar en lugares bastante altos siempre y cuando tengamos un cuerpo de agua presente ahí. Bien, se encuentran donde hay suelos profundos de textura fina y de agua salina tranquila o estancada, donde se desarrollan en todos los climas mientras esté el cuerpo de agua. Claro, no siempre van a ser las mismas especies, como les comento, van a variar dependiendo de las condiciones. Y se le encuentra en litorales y planicies costeras también. Entonces, si regresamos aquí, borrar todo esto. Entonces vemos aquí que hay varias que están cerca de las costas, pero hay unas que están más centradas en el continente, como estas, ¿no? Están cerca de grandes lagos, grandes cuerpos de agua. Claro, siempre va a haber vegetación acuática y subacuática cerca de cualquier cuerpo de agua, pero estas son las que son tan representativas como para que se les pueda representar en este mapa generalizado de la República Mexicana. Y bueno, pues vamos a llegar hasta aquí, jóvenes. Ya terminamos de ver el tema de los tipos de vegetación en México en general. Vimos desde la parte de los conceptos para ver qué va a representar la vegetación, que son casi siempre plantas, pero también algas y hongos. ¿Cómo vamos a diferenciar entre una planta, un arbusto y una hierba? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra clasificación de tipos de vegetación? Y ya vimos las características principales de estos tipos de vegetación. ¿Cuáles son estas características? ¿Qué es lo que nos lleva a diferenciarlos? O más bien a que haya algún tipo de vida u otro. Bueno, es la precipitación. También los metros sobre el nivel del mar. La temperatura media anual. El tipo de suelos. Y bueno, aunado a la precipitación media anual, la precipitación salen dos partes, ¿no? Tanto la precipitación media anual, que es los milímetros que llueven, también los meses de lluvia. Entonces, a ver. Entonces, eso es lo que podríamos decir, ¿no? La vegetación va a depender que se encuentre ahí
de la precipitación, tanto cuánto llueve como cuántos meses llueve, qué tan alto va a estar, a qué altura sobre el nivel del mar, la temperatura en general y los suelos. Entonces, dependiendo de esto, es que se va a encontrar una u otro tipo de vegetación en México en general. Ok. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ok. Perfecto, jóvenes. ¿Alguien más? ¿Todos bien? Bueno. Ok, pues bueno, vamos a terminar la clase entonces. Como les comento en otras ocasiones, si hay alguna duda, comentario que les surja, lo anotan y la próxima clase lo vemos. Todavía vamos a tener la próxima clase, que es el 15, ¿no? El 15 de diciembre. Y de ahí vamos a entrar a vacaciones de diciembre y regresamos. Ahora les digo cuándo regresamos de vacaciones. Permítanme. Ajá, el 4 de enero es el último día de vacaciones. Entonces vamos a estar de vacaciones desde el 18, lunes 18, hasta el jueves 4. El 5 ya empezamos clases nuevamente. Y pues bueno, entonces todavía nos vemos el próximo fin de semana para continuar con la clase. Vamos a ver vegetación de Oaxaca. Y después de vegetación de Oaxaca ya vamos a empezar que eso les va a ayudar para los mapas que tienen que hacer con los otros profesores. Vamos a empezar a ver lo de los ciclos biogeoquímicos, ¿sale? Ok, muy bien, jóvenes, pues les deseo una excelente noche ya. Cuídense mucho, yo creo que ya van a empezar las fiestas en donde están viviendo, aquí ya empezaron, así que ojalá que no haya interrumpido tampoco mucho los cohetes y todo, pero pues pásensela muy bien, cuídense de la gripa y de la tos y de todo, del cobicho, y pues que tengan excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Y les recuerden que se sube el video, a veces no tiene el nombre del video, pero en los primeros dígitos perdón, del video en YouTube, simplemente entran a la página de YouTube y en los primeros dígitos viene la fecha y luego la hora. Entonces, si nada más ven su calendario, pueden ver qué días pues tuvimos clase. Y la hora siempre suele ser, dice 17 horas o 18, que es la hora a la que tenemos nosotros clase. Y pues ya, ¿sale? Cuídense mucho, jóvenes. Buena tarde. Bueno, buena noche.